Bendiciones, amado de Dios. Llegamos al último domingo de julio, estamos muy pronto a comenzar el mes de agosto y queremos terminar julio compartiendo acerca de las promesas de Jesús en el Evangelio de Juan. Dijimos en el anterior mensaje que la Biblia está de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, llena de promesas de Dios. Muchísimas de ellas se cumplieron en la primera venida del Señor. Otras van a cumplirse en su regreso, cuando Él vuelva por su iglesia y venga a establecer no un reino, sino la justicia de Dios. Pero hay importantes promesas y a estas me quiero referir para ti, para mí, para la iglesia del Señor, hasta que el Señor vuelva, para todo aquel que cree en el Señor o aquel que está dispuesto a volverse de corazón a Dios y ponerse bajo su señorío, ponerse en sus manos y creer de corazón y con los labios que Él es el Señor de su vida. El Evangelio de Juan, vamos a usar esta ocasión, tiene ciertas particularidades. No solo es el último, que se escribe casi al final del primer siglo. Además, no solo nos sigue el orden de los otros evangelios, saltea la infancia de Jesús, sino que comienza de una manera clara, contundente, dando definiciones muy importantes, Juan 1.1, Juan 1.14, Juan 1.18, acerca de quién es el Verbo, quién es Jesús, qué vino a hacer y su condición única como el Verbo de Dios, Dios mismo. Pero también el Evangelio de Juan identifica y combate falsas enseñanzas, herejías que ya habían comenzado a manifestarse en los primeros tiempos de la iglesia. Es en este Evangelio donde vamos a encontrar los 7 yo soy. 7 verdades espirituales que son trascendentes para tu vida y para mi vida, que tienen que ver con su persona, con su obra, contigo y conmigo. Aunque mencionaremos 2 de ellas, nos vamos a centrar en esta ocasión en 5 promesas de las muchas que hay en este Evangelio respecto a lo que Dios quiere y está dispuesto a hacer en tu vida, con la iglesia del Señor, con todo el que se vuelve y está dispuesto a que Dios lo transforme en un hijo, en una hija. Juan 3.16 es un pasaje muy conocido. Casi no hay cristiano evangélico que no haya citado, conozca o haya mencionado este pasaje que de alguna manera es el resumen, el lema del Evangelio de la Gracia. Dice, porque de tal manera, con tal intensidad amó Dios al mundo que dio, algo que ya sucedió, a su único hijo o hijo unigénito, para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay 2 promesas en este pasaje. Primero, si creemos con el corazón, creemos con la boca y realmente nos volvemos a Dios, no hay forma que nos perdamos. Pasaremos por juicio, pero no vamos a perdernos y recibimos la vida eterna. No es algo que está condicionado, es algo que Dios da, que Dios nos regala, es un don, un regalo, una dádiva de Dios. Juan 5.24, que también es una promesa que no vamos a profundizar, va en la misma dirección. Dice que si creemos suceden varias cosas. Primero, no vendremos a condenación. Lo otro, que al creer, así como somos sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1.13, al creer, al oír y responder al Evangelio de Dios, creyendo, permitiendo que esa obra de Dios se realice en tu vida, en tu mente y en tu corazón, Dios nos libra de la condenación del pecado y además nos da la seguridad, porque el texto promete claramente, mas ha pasado, verbo, algo que ya sucedió, de muerte a vida. Es algo que Dios realiza y te posiciona en los cielos como hijo o hija de Dios. Entonces, ya no estamos más separados de Dios. Ya no estamos más muertos espiritualmente. Estamos en conexión, en amistad con Dios, en un compañerismo único y exclusivo que solo tienen los hijos de Dios, pero está al alcance de toda persona, de toda criatura. Por eso se nos manda en Marcos ir y llevar el Evangelio a toda criatura, porque todos pueden creer y volverse a Dios. La seguridad de la salvación es importante, es fundamental en la vida cristiana, en un mundo incierto, sin rumbo, donde hoy las cosas son de una manera y mañana cambian dramáticamente. Dios nos libra de algo importante, que es tratar de agradar a Dios con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias obras, con la religión, con esfuerzos o preceptos humanos, con esfuerzos o preceptos religiosos. Simplemente
aprendemos a confiar y andar de su mano, sabiendo que todo está bajo su control, y aún si erramos o tomamos un camino equivocado, Dios, como hizo con Pablo cuando iba hacia un lugar, le va a impedir ir en la dirección incorrecta, lo va a corregir y nos va a llevar en la dirección correcta, porque eso significa ser hijo, tener el cuidado del Padre, tener el cuidado de Dios, tener la guía, la presencia y la dirección del Espíritu Santo, de avanzar sabiendo que Él guardará nuestro camino y que además podemos hacerlo confiadamente porque Dios es nuestro Dios. Juan 6:35, un pasaje precioso. Dice que el que viene a Jesús no tendrá hambre, el que cree en Él no tendrá sed. Dios amado, no importa la edad, todo lo que hayas vivido, cuánto te ha decepcionado alguna religión, alguna iglesia, alguna secta, Dios satisface toda necesidad espiritual. Solo Dios, Él lo sabe, lo importante es que tú lo comprendas. Solo Dios puede llenar tu alma, tu vida, y puede transformarte si te nutres de su verdad y la palabra de Dios permea tu mente, tu corazón y se mete dentro. Y comienza a orar en tu corazón, en tu interior. En el verso 36 dice que hay un plus, hay una yapa, hay un adicional. Si nos acercamos y entregamos al Señor, Él no nos va a echar. Él no va a alejarse de nosotros si le fallamos, porque Dios es un Dios que no cambia de opinión, no cambia de parecer. Él es inmutable, es invariable. Nada es más importante comprender esta certeza, esta tranquilidad, cuando uno es su hijo y está bajo su dirección. Es decir, que cuando las cosas no suceden como nosotros pensamos, pueden suceder dos cosas. En primer lugar, no sea la voluntad de Dios. Segundo lugar, no es que Dios se aleje de ti. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Es claro en la parábola del hijo pródigo que cuando él se quiso ir, el padre lo dejó ir. Entonces, a veces pensamos que Dios es responsable de ciertas cosas y en realidad son las consecuencias de nuestros propios actos. Hermano, Dios, cuando vamos a Él, nos satisface y nos da esa libertad, pero además quiere que estemos bajo su cuidado y bajo su dirección. Juan 7:38 dice: el que cree en el Señor Jesús, de lo profundo, no dice ni en Pedro, ni en Juan, no dice en el apóstol Pablo, no dice en algún otro de los hombres de Dios, no dice en Abraham, no dice en Moisés, no dice en María, dice el que cree en Jesús, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto es importante. Solo Jesús es el verbo de Dios. Solo Jesús murió en la cruz por ti. Solo Jesús resucitó. Solo Jesús tiene poder para que creas y transforme tu vida. Por eso es importante centrarnos no en el evangelio de la religión, sino en el evangelio de Jesucristo. Una vida alcanzada por la gracia de Dios. Al creer se renueva de tal manera que hasta sus facciones, hasta su rostro, su expresión cambia. La amargura, el resentimiento, las marcas que dejó la envidia, que dejó los celos, que dejó el abandono, el rechazo, desaparecen porque Dios rejuvenece, porque trata con tu alma, trata con tu vida y hace que tu ser interior no solamente sea cambiado, sino que esto se manifieste en tu vida, en tu rostro, en tu manera de vivir, en tu manera de pensar. Dios renueva tu vida, renueva tu mente, renueva tu corazón, tus expectativas y hace que tu esperanza no esté puesta en las personas, en la religión, en los hombres, sino en Dios, el Dios que se hizo hombre para estar a tu alcance y trabajar sobre tu vida. Esta promesa el Señor la hace en una fiesta particular judía que la iglesia no celebraba, porque la iglesia somos cristianos, no somos judíos, la fiesta del Sucot o cabañas. Mientras los judíos en esta fiesta miran hacia atrás y a lo que sucedió en el desierto cuando salieron de Egipto, Jesús aquí marca una diferencia importante. Si tú estás recibiendo influencia judaica, ten en cuenta que el evangelio es algo nuevo, algo que Dios vino a traer a tu vida, totalmente distinto al anterior. Él es la promesa a todo aquel que se vuelve a Él. En el evangelio el Señor nos hace mirar hacia adelante, primero a Cristo y luego hacia adelante, a lo que Él tiene, a su voluntad, a su propósito. Tenemos que mirarlo a Él, no mirar atrás.
Para lo único que miramos atrás es para ver cuántas cosas ha hecho Dios. Para compartir, tenemos que mirar hacia adelante porque el Señor pide que miremos hacia adelante. Creer en su obra redentora, creer en su venida, esperar su venida, ser el hombre, la mujer que Dios quiere transformar en tu vida. En Juan 11, del 25 al 26, hay otra promesa preciosa. Una promesa realmente, como dirían los chicos, espectacular, grandiosa, extraordinaria. Jesús acude al llamado de una familia, Lázaro y sus hermanas. Este estaba gravemente enfermo. El Señor deja transcurrir unos días más. Él se demora y Dios no hace nada si no hay una razón, algo que obedezca no a tus propósitos, no a tus sueños, no a tus proyectos, sino a los propósitos de Dios que son mucho mejores que los tuyos. Se demora 3 días. Cuando llega, Lázaro dormía, había muerto. Marta en primer lugar y luego María le reprochan que si él hubiese estado allí, su hermano no hubiese muerto. En el verso 32 hace esto María. Ahora vamos a centrarnos en el diálogo intenso del verso 21 al 24 del Evangelio de Juan, porque allí vas a encontrar realmente algo extraordinario de lo que el Señor le está enseñando. Habla y es impresionante como el Señor abre su corazón y allí le está mostrando lo que Dios quiere hacer en tu vida y mi vida, porque esto no tiene que ver solamente con Lázaro, tiene que ver contigo y conmigo, con todos los que se han vuelto a Dios. Dice la palabra de Dios, Juan 11, 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Cuántas personas han hecho esta misma pregunta? Si Dios existiera, esto no hubiera pasado. No se hubiese llevado a mi esposo, no se hubiese llevado a mi padre, no se hubiese llevado a mi hijo, no hubiese pasado tal cosa, tal acontecimiento no hubiese sucedido. Dios siempre está. Somos nosotros a veces los que estamos lejos de Dios. Jesús contesta. Pero antes, 11:22, ella, Marta, dice, ahora, interesante, porque junto con el reproche, porque es una creyente, hay una expectativa, hay una esperanza. Dice ella, ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Verso 24. Marta contesta, yo sé que resucitarás en el día de la resurrección final. Jesús contestó, porque hay 2 resurrecciones, amigo. Hay 2. Siempre nos ponemos a pensar en la resurrección en el día final, cuando las personas salgan de la tumba o el Señor regrese. Pero hay una más importante, una que habilita a la otra, la resurrección espiritual. El Señor le contesta y le dice, yo soy, verso 25, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque duerma, vivirá. Luego el verso 26 dice, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Acá está hablando de la muerte espiritual, acá está hablando de la separación de Dios. ¿Crees esto? Ella contesta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo. Y esta es la clave. Cuando creemos que el Señor es Dios, que es el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, entonces Dios hace su obra en tu vida y en mi vida. Es tremendo lo que sucede aquí. ¿Cuántas veces tenemos que compartir y estamos ante un lugar, vamos a una casa de sepelio o estamos en el cementerio y allí hay un momento donde la mayoría de las personas, si no están tan impactadas por la pérdida, están escuchando y están pensando, pobre, ya no está más. Y no piensan en ellos que están vivos, pero están alejados, apartados de Dios. Hay una promesa, hay un acudir a Dios. Este es tiempo mientras respiramos, porque luego que partamos no va a haber otra oportunidad. No existe el purgatorio en la Biblia. Dios dice claramente que vamos a ser juzgados. Y Hebreos 9:27 dice que después de la muerte viene el juicio. Hoy es el tiempo de arreglar cuentas con Dios. Hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de creer y vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Juan 14:23. Y ya vamos terminando. Dice este pasaje precioso que hay un vínculo realmente estrecho entre
lo que Dios quiere que hagas, sus mandamientos, su voluntad revelada en la Escritura y el amarlo a Él. El pasaje es precioso. Yo usé la Biblia de América, donde el pasaje dice lo siguiente. Juan 14, 23 dice así. El texto dice, Jesús respondió, si alguien me ama, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Amas al Señor. Si alguien me amas, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos con Él morada, tienda, habitáculo, Sucot. Dios revelando, manifestándose, amando a aquellos que, además de creer, aman y guardan su palabra. Si tú intentas agradar a Dios y cumplir los mandamientos, cumplir la ley de Dios, cumplir los mandamientos, vas a fracasar. Debes centrarte en amar a Dios. Cuando amamos, es más fácil obedecer. Cuando amamos, es más fácil aceptar y andar en su voluntad. Por eso esto es tan importante lo que dice este pasaje. Somos capaces de amar a Dios, pero no como Él quiere. Dios nos enseña a amar, porque como dice claramente 1 Juan capítulo 4, verso 9, Dios es quien nos amó primero y además nos enseña y capacita para amar de tal manera que podemos hacerlo con libertad, con paz, con gozo, creyendo, porque el amor de Dios pasa a ser efectivo cuando es derramado en el corazón, que se abre a ese perdón, a esa reconciliación de Dios, a ese amor de Dios que viene para transformar tu vida. Dios mostró ese amor en la cruz y lo quiere mostrar si estás alejado de Dios, si estás apartado de Dios en este tiempo, en este lugar. El verso 10 de 1 Juan dice algo interesantísimo, que el amor de Dios es perdonador, es reconciliador. Jesús pagó tu deuda y mi deuda para poder acercarnos con libertad, sin condicionamientos y experimentar y aún compartir con otros su amor, su gracia y su perdón. Volvamos a Juan 14, 23. Hay un tiempo donde el espíritu de engaño que ya está trabajando en muchos lugares, la gente preguntaba unos a otros. Hermanos, muchas veces no eran malintencionados, pero faltaba conocimiento, faltaba discernimiento, faltaba Biblia. ¿Quieren más de Dios? ¿Quieren recibir el doble del Espíritu Santo? ¿Quieren recibir una doble porción? Es verdad que siempre hay hambre de Dios, porque tú y yo somos una obra en proceso. Necesitamos más de Dios. Dios comenzó en ti y en mí, dice Filipenses 1:6, y es obvio que va a haber hambre y necesidad de Dios, porque estamos experimentando algo único y trascendental que comenzó un día y aún hay más de Dios por hacer en tu vida y en mi vida. Por eso es importante la promesa de Juan 14, 23. No debo buscar más de Dios, simplemente debo entregarme, rendirme, ponerme en sus manos, permitiendo que Él haga su obra, y esta obra es día a día, progresiva, gradual. Es aprender a depender, a confiar y a esperar en el Señor, mientras crecemos en el conocimiento, no solo de su voluntad, sino en practicar, en vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces nos afirmamos, Él hace su obra, y en la misma medida que amamos y guardamos su palabra, la incapacidad por seguirle, por obedecerle, se viene abajo, que es el resultado de la ausencia o desatender a Dios. Pero cuando lo amamos, su amor permite que su obra se realice en nuestra vida. Un hijo que ama a su padre, lo mira con admiración, lo mira con respeto. ¿Qué debo hacer para ser como tú piensas en algún momento? El padre fue un tremendo ejemplo. Él pide que le ames, que sigas sus instrucciones. Esa es la instrucción, ese es el camino. Conoce a Dios, ámalo y permite que haga su obra en ti. Que Dios te encuentre en esta condición. Bendiciones.